con los Ateneos del Servicio de Cardiología. Vamos ahora a presentar a Ishino Koji, le voy a pasar el micrófono, así podemos continuar. Muy buenos días a todos. Para continuar con los Ateneos del Servicio de Cardiología, muchas gracias, doctora Dorado. Vamos a exponer el día de hoy un paciente HL masculino de 70 años de edad, con un peso de 73 kilogramos, una talla de 1,63 y un BMI de 22. ¿Sí? Como antecedentes del paciente tenemos factores de riesgo que es hipertenso, es dislipémico y extabaquista. Como antecedentes cardiovasculares tenemos el antecedente de una cirugía de revascularización miocárdica en el año 99, LIMA-DA y RIMA a coronaria derecha. Tenemos, posterior a esto, el paciente se seguía con SPEC anuales, ¿sí? Y tenemos el último, que es el 2012, que informaba una FEI del 51%, motilidad conservada, una isquemia moderada lateral, el territorio de la circunfleja, la ergometría fue suficiente, fue detenida por agotamiento muscular, no refirió angos, no refirió cambios en el electrocardiograma, no cambios en el ST, no arritmia, ¿sí? Alcanzó 6,1 METs y 24.400 ITT. Continuando con los antecedentes, el paciente por control, en el 2013 se hace un ecocardiograma, Doppler, que informa leve dilatación de cavidades con leve hipertrofia y demostraba una hipoquinesia posterior-inferior y lateromedial con un deterioro leve de la función ventricular. Acá informaba válvulas normofuncionantes. El paciente acá en un control que se hace con su cardiólogo de cabecera se descubre que presentaba una FA crónica, una anticoagulada, y venía al momento de la consulta, de esta consulta, el paciente había comenzado con Angor clase funcional 2-3 y al momento de nuestra consulta, o al momento de la consulta del otro nosocomio, ya llevaba 9 meses de evolución, ¿sí? Como otros antecedentes, el paciente es EPOC, tiene una neoplastía, hiperplasia benigna de próstata, y en el 2012 presentó una internación por una úlcera duodenal, ¿sí? Con la medicación habitual del paciente tenemos que era carvedilol 12,5 miligramos cada 12 horas, enalapril 2,5 cada 12 horas, aspirina 100 miligramos cada 24 horas, atorvastatina 10 miligramos cada 24 horas, tamsulosina 0,4 miligramos al día, ¿sí? El motivo de la consulta a nuestro centro fue un paciente que es ingresado en otro nosocomio con diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que evoluciona a IAM-NO-Q, ¿sí? Por este motivo es derivado a nuestro centro para CCG y eventual angioplastía. Lo derivan con este electrocardiograma, ¿sí? Como veremos tenemos un ritmo de FA con una frecuencia aproximadamente en 80 latidos por minuto, un hemibloqueo anterior izquierdo, y lo que llama la atención es la mala progresión de las R's en las precordiales, el borramiento, y el infradesnivel de 1 a 2 milímetros en B5 y B6. El laboratorio que nos llega del otro centro es escaso, pero llega con una glucemia 97, una urea de 43, acá están los valores de referencia que manejaba ese centro, de 10 a 50, una creatinina de 0,65, un sodio de 136, un potasio de 3,7 y una troponina de 15 positivos, ¿sí? Y un colesterol total de 125, triglicérido de 99 y HDL de 52. Lo derivan con este tratamiento de egreso de ese centro, que era omeprazol 20 miligramos, aspirina de 100, ticagrelor de 90 miligramos, atorvastatina de 10, carvedilol de 12,5, tamsulosina de 0,4 miligramos y clonazepam de 0,5 miligramos. ¿Sí? Ingresa derivado a nuestro centro para realización de la cinecoronariografía y eventual angioplastia. ¿Sí?
Cuando lo recibimos, presentaba una TA de 120-70, una frecuencia de aproximadamente 70 por minuto, estaba afebril, lúcido sin signos de foco neurológico agudo. Al examen cardiovascular tenía R1 y R2 normofonéticos, presentaba un soplo mesosistólico 2 en 6 en foco aórtico con irradiación a mesocardio, yugulares 1/3 con colapso inspiratorio, presentaba buena entrada de aire bilateral sin ruidos patológicos agregados y el abdomen era suave, blando, depresible, sin visceromegalias y con ruido hidroaéreos positivos y propulsivos. La radiografía de tórax de ingreso, una placa de frente centrada, sin signos de distribución, no borramientos de senos costodiafragmáticos, presentaba un índice cardiotoráxico aumentado y un poquito de prominencia acá en el arco aórtico. Y elevado un poquito la punta. El laboratorio de ingreso, tenemos un hematocrito de 41, hemoglobina de 14, blanco de 6400, teníamos una urea de 0,24, una creatinina de 0,9, para un clearance de 85, ¿sí? CK de 74, sodio de 138 y potasio de 4,9, no tenían nada significativo, ¿sí? Al ingreso se le calculó el score Crusade, que nos dio un valor de 22, que esto indica que es un bajo riesgo, ¿sí? Y el riesgo de sangrado al año nos daba de 5,2%. ¿Sí? Posteriormente se realiza la cinecoronariografía. No, cuando ya viene a nuestro centro el paciente no estaba con Angor. Uh-huh. Sí, sí, tenía Lima DA. Uh-huh. Bueno, en la cinecoronariografía podemos observar que se encuentra ocluido el tronco, ¿sí? Podemos observar la calcificación acá en el territorio de la DA y la circunfleja. En la próxima incidencia lo que podemos observar es la arteria coronaria derecha, donde se observa acá en el tercio medio una lesión severa, ¿sí? Y en el tercio proximal lo que podemos observar es una imagen negativa que podría estar correlacionada con calcificación o trombos, ¿sí? en esta sección. Acá en esta misma incidencia podemos ver la lesión del tercio medio de la coronaria derecha. Bueno, más de lo mismo, la incidencia que muestra las lesiones en tercio medio, que logra llenar por circulación colateral un ramo lateral, ¿sí? Acá lo podemos observar. Un ramo lateral de circunflejo. En esta incidencia lo que vemos es que... No, esta no se ve mucho. La otra. Acá está. En esta incidencia lo que podemos observar es la mamaria derecha que está ocluida o no permeable, ¿sí? En la incidencia posterior podemos observar la arteria la mamaria izquierda, perdón, que tiene un buen llenado, un buen calibre y desemboca en la DA normalmente.
Otra vez lo mismo, la mamaria izquierda. Y posteriormente se procede a insertar, a implantar el stent en el tercio medio de la coronaria derecha, donde veíamos la lesión más la lesión severa de la misma. Bueno, el informe con el que sale es un tronco coronario ocluido, la coronaria derecha proximal a lesión severa con imagen negativa proximal, ¿sí? La arteria mamaria derecha ocluida y la arteria mamaria izquierda, permeable a la DEA media. No, en ningún momento. Estaba el tronco ocluido con todo calcificado hacia la DA y hacia la circunfleja. La única visión que pudimos tener de la circunfleja fue por circulación colateral, exactamente, una lateroventricular de circunfleja. Es lo único que pudimos ver. Posteriormente se realiza la angioplastía con implante de un stent convencional a coronaria derecha, ¿sí? Y posterior el electro post angioplastía. También, si el doctor quiere acotar algo acerca del mismo. Desnivelado, ¿verdad? La cara lateral. Y la cara anterior está la hay una área de inactivación. Claro, el infra de nivel de B5 a B6 se tiende a normalizar. Y este es a nuestro... El que tenemos en la pantalla es el ingreso al otro centro y este es el ingreso post ATC a nuestro centro. Si se conserva la región adyacente al pilar posterior de la mitral, el primer vector está y la segunda parte gira en sentido horario y forma una belladura en D2, puede aparecer en D3. Y dice que otro detalle que aquí el doctor también me está
viendo, porque yo no había notado el supradesnivel en la cara anterior, que sí se ve francamente el supradesnivel, así que eso es posterior al procedimiento. No sé si será área posterior también. Por eso, no sé si es cara posterior. No sé si es cara posterior, ese es el tema también. Posterior al procedimiento, no tenemos un seguimiento muy estricto del paciente y no tenemos un ecocardiograma nuestro previo. El que tenemos es previo. No, lo tenía, o sea, el eco lo teníamos y el soplo lo ocultamos, pero no se correlacionaba con algo en el eco y no tuvimos un eco posterior. O sea, el soplo lo tenía, el eco no informaba nada. El ecodoppler, sí. Pero era un ecodoppler que era de unos meses previos a la internación del paciente. Y posteriormente no. La fibrilación auricular era aproximadamente era a principios de este año. Sí. Bueno, para continuar, el paciente evoluciona favorablemente, por lo que se decide derivar a su centro tratante y posteriormente alta hospitalaria. ¿Sí? Se egresa al paciente con este tratamiento: omeprazol de 20 miligramos, aspirina de 100 miligramos, ticagrelor de 90 miligramos, atorvastatina de 10, carvedilol 12,5 miligramos, tamsulosina 0,4 miligramos y clonazepam. Posterior a la externación, realiza una interconsulta con su médico de cabecera a las 2 semanas del alta, quien decide iniciar la anticoagulación con acenocumarol. ¿Sí? Previo a esto, calcula un Hasblit de 3, un CHAS-VASc de 2 y un CHAS-VASc de 3, ¿sí? Dando el Hasblit moderado riesgo de 4,9 a 19,6%, el CHAT moderado riesgo de 4% y el CHAS-VASc un alto riesgo de 3,2% de sangrado. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la discusión. ¿Qué opinan del riesgo embólico de este paciente? ¿Qué opinan del riesgo de hemorragias en cuanto a este paciente y sus características? ¿Se justifica la anticoagulación en este paciente? ¿Suspenderían algún antiplaquetario previo a iniciar anticoagulación? De ser posible, ¿cuál? ¿Y qué anticoagulante usarían ustedes en nuestro paciente a discutir? Estas son las dudas que se plantearon cuando se decidió este paciente, que ya tenía aspirina, ticagrelol, y se decidía iniciar acenocumarol para anticoagularlo por su FA. Y bueno, estas son las preguntas que a nosotros nos surgieron y que posteriormente, bueno, vamos a ver la revisión, pero queríamos saber acá de ustedes que tienen mucha más experiencia que nosotros, qué es lo que harían. Una pregunta. Quedó claro que el stent es convencional, no es un stent con drogas. Exactamente, un stent convencional. Bueno, la arritmia, la fibrilación auricular, desde el punto de vista epidemiológico, es la más frecuente, como ustedes saben. Es causa de 1/3 de las internaciones en cardiología. Y la anticoagulación, sí, yo creo que sí, que hay que anticoagularlo. Disminuye un 60% el riesgo embólico, pero no lo borra totalmente, porque un 2% puede presentar. Y la fibrilación auricular es 15% de los fenómenos embólicos se lo atribuyen a la fibrilación auricular. Así que sí, creo que hay que, ninguna duda, mantenerlo anticoagulado. Por la edad también, 70 años, si tuviera 85, bueno, pensaríamos.
pero sí. ¿Y qué anticoagulante usaría en este caso? Cotidiano que vemos frecuentemente, posangioplastia, lo tenemos que anticoagular, ¿qué usamos? ¿Y cuál es la evidencia? O sea, la revisión apunta un poco a eso, ¿cuál es la evidencia que justifique lo que usamos cotidianamente? No, gracias. Creo que el riesgo embólico justifica la anticoagulación. Digamos, el paciente tiene un tratamiento indicado de anticoagulación. Particularmente los scores de sangrado yo no los tengo muy en cuenta. Obviamente los tengo en cuenta desde el punto de vista cuando uno ve al paciente, pero no estoy calculando cuántos puntos tiene de riesgo de hemorragia, si va a sangrar o no. Me pregunto si realmente tiene una contraindicación absoluta de anticoagulación, llámese ACV hemorrágico, úlcera sangrante reciente, digamos, cosas que son groseras. Para mí, cuando el paciente va a anticoagulación, uno debe priorizar eso y el score de sangrado, obviamente que uno lo tiene en cuenta. Entonces, para mí se justifica la anticoagulación en este paciente porque tiene un riesgo de embolia claro y es un paciente relativamente joven. Y obviamente que siempre las complicaciones trombóticas son más difíciles de manejar que las complicaciones hemorrágicas, a grandes rasgos, ¿no? Si suspendería algún antiplaquetario, estos son pacientes particularmente que se ha tratado en las últimas guías de acotar el riesgo de sangrado y escoger el antiplaquetario correcto. Yo creo que el paciente tiene una clara indicación de clopidogrel, o sea, por su estén, eso no me lo plantearía suspendérselo, y me parece que esa sería la asociación con anticoagulación. Yo no sé cuánto beneficio le aportaría la aspirina a este paciente, para mí muy poco, entonces yo le haría un doble esquema antiagregante, porque tiene un score de sangrado importante, o sea, si el paciente no tuviera ninguna cosa que le agregaría un riesgo de sangrado, le dejaría el triple esquema. Como este paciente tiene alguna cosita, pero que son cosas con uno las puede manejar o las puede controlar más de cerca. ¿Y qué anticoagulante usaría? Los anticoagulantes típicos. Me parece que este paciente no acenocumarol o warfarina, porque los nuevos anticoagulantes, no en la experiencia con la asociación con esquemas antiagregantes, no está establecida, y el manejo del sangrado es más conocido, es más habitual en los pacientes con anticoagulación oral. Uno no haría mi experiencia con los nuevos anticoagulantes en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, pienso que el paciente debe anticoagularse, el riesgo de hemorragia para mí es un riesgo aceptable, y utilizaría un doble esquema antiagregante. Yo no tengo mucha experiencia con el nuevo antiagregante, usaría clopidogrel, pero usaría anticoagulación clopidogrel versus los nuevos anticoagulantes, ¿no? Sí, la úlcera fue sangrante, estuvo internado 42 días en gastroenterología. No, no es reciente. Y posterior a esto, el paciente estuvo ingresado en gastroenterología y se va sin medicación, sin protectores gástricos, igual posterior al sangrado.
El paciente, bueno, estuvo internado unos días, le ofrecieron una alternativa que él nos dijo que era quirúrgica, pero también podría haber sido endoscópica porque no sabe bien, y él decide retirarse por su cuenta, porque no quería esa alternativa, y cuando bueno se va de alta, se ve que fue como algo medio deliberado, se fue sin omeprazol o sin ningún tipo de protector gástrico. Ahora, lo interesante es, después de este evento, él, que esto fue de 2012, hace casi un año después que vine acá, no tuvo ningún otro tipo de evento, ni dolor abdominal, ni nada, así que fue como un evento aislado. Cortar la duda un poco, que si el paciente se hubiese colocado un stent con drogas, sí, tenemos clopidogrel y aspirina un año y eso no lo podemos tocar. Más, por la fibrilación auricular, más anticoagulación. No sé en el stent convencional si hace falta antiagregante o solamente dejarlo con anticoagulación por la probabilidad de un fenómeno embólico. Por eso quisiera que especialista en hemostasia, ¿no? El stent convencional uno lo deja menos tiempo al clopidogrel o al antiplaquetario. Y lo puede dejar con aspirina, siempre que le ponga protectores gástricos. Y lo que sí tener en cuenta de sacarle cuando se pueda el antiplaquetario. Bueno, para continuar y tratar de cubrir un poco las dudas que surgen a todos, la revisión se basa más que nada en esto, ¿sí? Lo que es riesgo hemorrágico versus riesgo embólico en esta clase de pacientes, ¿sí? Vamos a hablar del primer estudio. Estos estudios son estudios pequeños, retrospectivos, ¿sí? Que salió en la revista española de cardiología, que es el síndrome coronario agudo con y sin elevación del segmento ST, cómo darle igualdad de oportunidades. Acá habla de los diferentes antiagregantes, antiplaquetarios que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Empezamos con, como todos saben, la aspirina, ¿sí? Es indicación clase 1A, el ácido acetilsalicílico. Mayormente se da con una carga de 150 a 300 miligramos y seguida de 75 a 100 miligramos día. Y lo que decía el estudio es que queda como indicación en todos los síndromes coronarios agudos un estudio ISIS 26 que usaba la aspirina y los trombolíticos, ¿sí? Menciona pero hace años ya venimos muchísimos estudios sobre la aspirina y fue uno de los primeros que se usó, por eso en todos los síndromes coronarios agudos es de indicación 1A, ¿sí? Para continuar tenemos los receptores del P2 y 12, ¿sí? Empezaríamos con el clopidogrel. Acá un estudio muy famoso con el clopidogrel es el estudio CLURE, ¿sí? Que se en pacientes con angina inestable. Y decía que se da una carga de 300 miligramos, seguida de 75 miligramos por 9 a 12 meses, y esto demostraba una disminución en la muerte de causa cardiovascular, infarto no mortal y ACV, ¿sí? Posteriormente esto producía un beneficio máximo a los 30 días a 12 meses, y decía también que las cargas de 600 miligramos tienen un efecto superior en un comienzo de acción más rápido, ¿sí? Pero es importante saber que tiene amplia variabilidad de respuesta individual el clopidogrel, ¿sí? Para continuar con esto tenemos el prasugrel, un estudio muy famoso que es el Triton TIMI 38, que compara prasugrel 60 miligramos seguido de 10 miligramos versus clopidogrel 300 seguido de 75, ¿sí? Esto que demostró el estudio Triton TIMI 38, una disminución en lo que es el punto final primario, que es muerte cardiovascular, infarto no mortal y ACV, y un aumento significativo de las hemorragias con esta medicación, ¿sí? Es muy importante aclarar también que está contraindicado en pacientes que hayan tenido ACV o AIT previo porque aumenta el riesgo de hemorragias intracraneales, ¿sí? Como demuestra la siguiente imagen, tenemos una curva que demuestra la comparación entre clopidogrel y prasugrel en la disminución significativa que tiene en cuanto al punto final primario de muerte cardiovascular, infarto y ACV
y que tuvo un aumento significativo en cuanto al sangrado mayor, el prasugrel con respecto al clopidogrel, ¿sí? Al cabo de un año. Continuando tenemos el ticagrelor, que es clase 1B, es una dosis de carga de 180 miligramos, seguido de 90 miligramos 2 veces al día, en pacientes con síndrome coronario agudo. Este estudio es el estudio Plató para el ticagrelor, donde fueron 11.000 pacientes que tuvieron síndrome coronario agudo sin elevación del ST y 8.430 con elevación del ST, ¿sí? En el objetivo primario, o punto final primario, fue la combinación de muerte de causa cardiovascular, el infarto y o ACV, ¿sí? Esto demostró una disminución significativa en este punto final primario y también mostró que con el ticagrelor había hemorragias mayores no quirúrgicas, aumentaban un 3,8 en el grupo del clopidogrel con respecto a un 4,5 en el grupo del ticagrelor. Como muestra la curva, tenemos que el clopidogrel disminuye, el clopidogrel con respecto al ticagrelor, el ticagrelor disminuyó la muerte cardiovascular, infarto o la ACV, pero también lo muestra como que el ticagrelor disminuye la muerte cardiovascular con respecto al clopidogrel solo. Fueron dos comparaciones que se hicieron al cabo de un año. Para continuar con los estudios, vamos a hablar de otro estudio que se hizo, otro estudio pequeño, retrospectivo, que se hizo en la revista, salió en la revista española de cardiología. Todos son hechos en el 2013, que habla de las enfermedades coronarias agudas y cómo tratar los diferentes subgrupos que hay en la comunidad. Para comenzar, vamos a hablar que en pacientes diabéticos está la indicación, se puede usar el prasugrel, pero no hay falta de beneficio o no muestra beneficio esta medicación en pacientes mayores de 75 años que tengan bajo peso o que hayan tenido ACV o AIT previo. Habíamos aclarado en dos filminas anteriores que el prasugrel estaba contraindicado en pacientes con ACV y AIT previo porque aumentaban el riesgo de hemorragias intracraneales, ¿sí? El otro medicamento que se puede dar en los diabéticos es el ticagrelor, que este sí muestra un beneficio positivo o que se podría usar en pacientes mayores de 75 años que sean bajo peso o que hayan tenido ACV o AIT previos, ¿sí? Es importante que no hay que dar el ticagrelor debido a que también son parte de sus efectos secundarios a pacientes que tengan disnea no filiadas, que tengan bradicardia o que hayan tenido artritis gotosa o tengan artritis gotosa, ¿sí? En pacientes con insuficiencia renal crónica, lo que tenemos es que el ticagrelor se hizo un estudio con pacientes con un clearance de 30 a 60, donde se mostraba el beneficio con esta medicación. Si preguntan clearance menor de 30, no habían estudios hechos, ¿sí? Un pequeño grupo nada más. Otra cosa que decía el artículo es que cuando hay riesgo hemorrágico aumentado, es el clopidogrel la indicación a elegir, y que en casos especiales como anticoagulación más aspirina, también el clopidogrel ha demostrado un menor riesgo de hemorragias. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un cuadro que demuestra los diferentes subgrupos y lo compara entre clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, en el cual tenemos que cuando hay un riesgo bajo más que nada de sangrado, tenemos la opción número 1 a dar es el clopidogrel. Acá indica con crucecitas cuánto es mayormente más seguro que dar que los otros. Cuando tenemos un riesgo moderado o alto, el prasugrel o el ticagrelor son los recomendados. Cuando hay estrategias invasivas, lo mismo, prasugrel y ticagrelor. Cuando hay un síndrome coronario agudo con elevación del ST, se recomienda dar prasugrel, ¿sí? Cuando hay un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, se recomienda dar ticagrelor. Cuando hay trombosis de stent, el prasugrel es el elegido. En los pacientes diabéticos, si bien dijimos que los dos fármacos, prasugrel y ticagrelor, son recomendados, en la evidencia, lo que decía en esa evidencia, que el prasugrel era mejor. Igual no existen estudios que comparen prasugrel versus ticagrelor, ¿sí? En insuficiencia renal
está como indicación principal el ticagrelor, en mayores de 75 clopidogrel y ticagrelor, bajo peso, como ya habíamos dicho, el ticagrelor, y en cirugía de revascularización miocárdica, el ticagrelor también, ¿sí? Lo que era disnea, bradiarritmia y artritis gotosa, habíamos dicho que era una contraindicación o no había que darlo en el ticagrelor debido a que son efectos secundarios, y sí se pueden dar bien, se puede dar bien el prasugrel y el clopidogrel en este grupo de pacientes. Posterior a esto tenemos que, en cuanto al riesgo de sangrado o comparación entre el estudio Triton-TIMI 38, que es sobre prasugrel, y el estudio Plató, que es sobre el ticagrelor, tenemos que estos estudios aumentan el riesgo de hemorragias mayores, ¿sí? Según los criterios TIMI con la cirugía de revascularización miocárdica. Acá hay un porcentaje siempre comparando prasugrel versus clopidogrel, y en el estudio Plató, que habla del ticagrelor, también hablamos de un aumento de las hemorragias mayores, también en comparación ticagrelor versus clopidogrel. ¿Sí? Acá decía que las hemorragias menores no eran significativas con ticagrelor. Bueno, el próximo artículo es un artículo muy interesante, también hecho ahora en el 2013, que habla del tratamiento antitrombótico y tipo de stent en pacientes con fibrilación auricular que hayan recibido una angioplastía. Acá tenemos a destacar el beneficio favorable en la anticoagulación a casi todos los pacientes con FA, excepto los que tienen un riesgo muy bajo de ictus, con un chargeback de 0, ¿sí? Como decía el doctor Beresiuk, en la enfermedad coronaria presente en alrededor del 20 al 30% de los pacientes con FA, y casi el 10% de los pacientes con síndrome coronario agudo presentan FA, ¿sí? También decía que la asociación de aspirina-clopidogrel es menos eficaz que la anticoagulación oral sola para prevenir el ictus, y que los anticoagulantes solos son suficientes para prevenir la trombosis del stent. ¿Sí? Insuficiente, sí. Sí, hubo un error de tipeo, perdón. Claro, la aspirina y clopidogrel es menos eficaz que los anticoagulantes solo para prevenir el ictus, y los anticoagulantes solo son insuficientes para prevenir la trombosis del stent. ¿Sí? Ahí hay que arreglar, nada más. Después otro punto que destacaba el artículo era que pacientes con alto riesgo hemorrágico, con un Hasbled de mayor de 3, los anticoagulantes mejoraban el pronóstico, reduciendo la mortalidad en los eventos cardiovasculares mayores, pero con un aumento significativo de las hemorragias, como venimos diciendo hasta el momento. Y que, como hablaba el doctor Pavlov, existe una cosa que se llama la triple terapia, que se asocia a una tasa de hemorragias muy superior, ¿sí? Que vamos a hablar a continuación. También este estudio hablaba de los beneficios de los stent liberadores de droga en la reducción de la revascularización del órgano del vaso tratado, que la triple terapia se asociaba a una tasa de hemorragias mayores a un 7% al año. También hablaba de la interrupción del tratamiento de antiagregantes plaquetarios combinado doble, podría comportarse una tasa más elevada de trombosis, y la relación entre aspirina y clopidogrel era menos eficaz que el anticoagulante solo para prevenir el ácido isquémico, como dijimos anteriormente, y que la anticoagulación, acá está corregido, era insuficiente para prevenir la trombosis intrastent. Bueno, acá hicimos como un resumencito que es puntos a evaluar para reducir el riesgo de sangrado, que hay que tener en cuenta el tipo de stent que se va a utilizar, ¿sí? Que es una duda que teníamos nosotros, y por eso hicimos este trabajo. El estudio decía que había que evitar los stent con drogas, y solo sí dárselo a los pacientes diabéticos, con vasos pequeños o con lesiones largas. Y los stent sin drogas, que permitían un tratamiento antiplaquetario más corto, y redondearon el estudio a 4 semanas de tratamiento, ¿sí?
Existe una controversia que dice que pacientes con mayor riesgo de sangrado va a haber, por supuesto, un mayor riesgo de trombosis y un mayor riesgo de reestenosis. Y acá nombramos un estudio que es el Faucher, que hablaba sobre los stent liberadores de droga de tercera generación más un Hasbled mayor de 3. Esto producía, se usaba la doble antiagregación, aspirina más clopidogrel, más anticoagulantes por 3 meses, ¿sí? Versus clopidogrel más aspirina por 1 año. Por 3 meses. Sí, eso lo vamos a explicar ahora en el cuadrito que sigue. Bueno, el siguiente esquema lo que demuestra es pacientes con FA que se le ha implantado un stent debido al Chasbach mayor de 1, buscaban un riesgo hemorrágico con la puntuación de Hasbled, lo dividía entre bajo, intermedio y alto riesgo, ¿sí? Lo que decía que los pacientes con Hasbled de 0 a 3 o bajo intermedio riesgo, a los que se le implantaba un stent convencional versus un stent con droga, y el stent convencional decía que llevan un tratamiento el primer mes, la triple terapia más protección gástrica. Posteriormente, hasta el año, de un mes a un año, se usaba anticoagulación y un antiagregante plaquetario. Y después, por el resto de la vida, solo el anticoagulante plaquetario. Solo le decían el anticoagulante. ¿Sí? En cambio, en el Hasbled de bajo intermedio riesgo, en los stent liberadores de droga, los primeros 6 meses se utilizaba la triple terapia con la protección gástrica. De 6 meses a 12 meses se usaba la anticoagulación más un antiagregante. Y por el resto de la vida se podrían usar 2 opciones, o anticoagulantes solos o anticoagulantes más un antiagregante plaquetario, ¿sí? Y en pacientes con Hasbled mayor de 3 o un alto riesgo de sangrado, en los que se le implantaba un stent convencional, el primer mes era triple terapia con protección gástrica y posteriormente de un mes a un año se podía usar dos grupos diferentes, o anticoagulantes solos o anticoagulantes más antiagregante plaquetario en caso de que tenga riesgo de trombosis alto, ¿sí? O por toda la vida se podía usar una tercera opción que era anticoagulante solo en realidad. Y lo dividía en el alto riesgo de sangrado en pacientes que han recibido stent liberadores de droga, 3 meses, los primeros 3 meses con triple terapia más protección gástrica, posteriormente de 3 meses a un año anticoagulante más antiagregante plaquetario, y por toda la vida anticoagulante solo o anticoagulante más un antiagregante plaquetario si el riesgo de trombosis era elevado, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer una mención a futuro. Hay varios estudios que se están haciendo en cuanto a anticoagulantes y antiplaquetarios, que los nombraba la guía esta de donde sacamos los artículos, que era Lizar triple, que hacía una comparación entre clopidogrel por 6 semanas, posterior a una angioplastía con droga, más aspirina, más anticoagulante oral. Después teníamos el WOST, que hacía una comparación entre warfarina más clopidogrel versus aspirina, clopidogrel y anticoagulantes en pacientes con FA y que se le había colocado un stent. Y el estudio español Música 2, que hablaba de pacientes con un CHAS menor de 2, con un ictus bajo o moderado, se comparaba la aspirina más el clopidogrel versus la aspirina, clopidogrel y anticoagulación. Como nuevos anticoagulantes, lo que nombraba el artículo este era el estudio Atlas 2, que hacía mención al rivaroxaban en síndrome coronario agudo más FA, que todavía estaba en estudios. Y se había hecho otro artículo que se suspendió, que era sobre apixaban. Apixaban se suspendió por los efectos secundarios. Bueno, ya estamos terminando. Llegando a las conclusiones, podemos concluir en este Ateneo que el ticagrelor y el prasugrel no supera el clopidogrel en los síndromes coronario agudos, que no hay estudios de superioridad entre ticagrelor y prasugrel, y que en pacientes con anticoagulación
oral no hay estudios prospectivos sobre el doble esquema antiplaquetario, y que es muy importante que para la toma de la decisión hay trabajos pequeños y muy dependientes del conocimiento que tenga el médico tratante con su paciente para evaluar el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis, ¿sí? No hay indicaciones en estos pacientes de utilización de ticagrelor o prasugrel, tampoco estudios en curso con respecto al punto antes mencionado, y que se están evaluando la posibilidad de estudios en fase 3 de utilización de anticoagulantes orales, como dijimos recién, el rivaroxaban en el estudio Atlas 2. ¿Alguna pregunta, algo? ¿Alguna duda? A mí una de las cositas que me llamó la atención de cuando hicimos esta revisión es que uno puede hacer un triple esquema en estos pacientes que están anticoagulados de solamente un mes, en los stent convencionales, cuando yo siempre tenía en mente el año, ¿no? De hacer ASPI, CLOPI, siempre un año, y lo interesante es que los stent convencionales en un mes ya se reepitializan, así que el riesgo de trombosis baja significativamente, si bien todos los trabajos están hechos a un año, ¿no? Pero en los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado es interesante, ¿no? Que uno le dice, bueno, le pongo aspirina, clopidogrel, lo dejo anticoagulado, lo tengo un año con el triple esquema y después posteriormente puedo suspenderle el clopidogrel e incluso hasta podría suspenderle la aspirina, que en teoría no tendría problema. Eso me parece interesante. Y también lo interesante es que en este grupo de pacientes que tienen FA y que tienen la posibilidad de ser anticoagulados, me parece que hoy por hoy lo que son los nuevos antiplaquetarios, todavía no hay ningún estudio, no hay nada, así que me parece que el que tiene acá la supremacía sigue siendo el clopidogrel. No sé si alguien no está de acuerdo o parece distinto. Doctor Isurieta, ¿usted opina algo distinto? Bueno, muchísimas gracias.